Bajo nuestros pies, lejos de la vista cotidiana, se extiende un laberinto de pasajes que conectan secretos olvidados por el tiempo. Desde las montañas de Crimea hasta el místico Monte Shasta, túneles subterráneos de precisión imposible desafían la lógica y la historia. Número 1. El hallazgo del chaleco salvavidas en Rusia. Todo comenzó con algo tan aparentemente trivial como un chaleco salvavidas. Era un día cualquiera cuando Vladimir Zaichenko, un conductor en un pequeño pueblo de Rusia, hizo un descubrimiento que cambiaría la historia. Un chaleco flotaba a la orilla de un lago. Lo que parecía un simple objeto fue, en realidad, la primera pieza de un rompecabezas asombroso. El chaleco, aunque desgastado por el tiempo y las aguas, tenía una inscripción que resultó ser clave. Pertenecía a Sam Bulovsky, un marinero estadounidense que desapareció en el bombardeo del destructor Cole en el puerto de Adén, Yemen, en octubre del año 2004. ¿Cómo es que un chaleco de un barco que se hundió en el Océano Índico terminó en un lago ruso? Esa fue la pregunta que todos se hicieron. Se comenzó una investigación minuciosa, y lo que al principio parecía imposible se fue aclarando. Bajo la superficie de la Tierra, escondidos de la vista humana, existían túneles subterráneos que conectaban los continentes. Y no eran túneles hechos por el hombre moderno. Eran mucho más antiguos, pertenecientes a una civilización de la que no había rastro en los libros de historia. Los científicos que estudiaron el caso llegaron a la conclusión de que estos túneles, que cruzaban continentes enteros, eran la respuesta a cómo el chaleco de Bulovsky pudo viajar de un océano a un lago perdido en Rusia. Pero ¿quién los había construido? Y más importante aún, ¿por qué? Las paredes de los túneles no eran naturales. Mostraban signos de haber sido creadas con tecnología desconocida, algo que desafía todo lo que conocemos sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Eran lisas, perfectas, y no mostraban señales de erosión a pesar de su antigüedad. De hecho, el descubrimiento del chaleco llevó a la exploración de una red de túneles que se extendía por decenas de kilómetros bajo la tierra. El hallazgo del chaleco no solo sorprendió a los locales y a los científicos, sino que despertó la imaginación de las personas. Empezaron a circular historias de ovnis utilizando estos túneles para desplazarse sin ser vistos. Algunos afirmaban haber escuchado ruidos extraños provenientes de las profundidades de la Tierra, mientras que otros aseguraban haber visto luces misteriosas. No faltaban los que creían que estos túneles eran obra de seres extraterrestres, guardianes de secretos milenarios. Número 2. La cueva de mármol en Crimea. En lo alto de la cordillera de Chatadag, en Crimea, se encuentra un lugar que muchos conocen como la Cueva de Mármol. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta cueva es mucho más que una simple formación geológica. Es la entrada a un túnel que ha desafiado todo lo que los investigadores creían posible sobre las civilizaciones antiguas. A una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar, la cueva de mármol se abre como una entrada imponente, con un casco tubular de 20 metros de altura. A lo largo de los años, terremotos han causado derrumbes en la entrada, llenando parcialmente el túnel con rocas. Sin embargo, lo que llama la atención no es solo su tamaño, sino la extraña perfección de sus paredes interiores. A diferencia de las formaciones naturales que se esperan en una cueva, las paredes de este túnel son tan lisas y precisas que parecen haber sido pulidas con una tecnología imposible para las civilizaciones conocidas. Las estalactitas cuelgan desde el techo como colmillos afilados, mientras las estalagmitas ascienden desde el suelo, creando un paisaje surrealista. Pero a pesar de estas características naturales, el túnel guarda un secreto que lo diferencia de cualquier otra cueva. Sus paredes internas están completamente intactas, sin mostrar signos de erosión o desgaste, como si el paso del tiempo no hubiera dejado huella en él.
Lo más intrigante es que este túnel no termina en la cueva de mármol. Según las investigaciones, parece inclinarse hacia el Mar Negro, comenzando a una altitud de aproximadamente 1 kilómetro sobre el nivel del mar. Los científicos creen que este túnel, que hoy en día está parcialmente colapsado, fue en su día una ruta subterránea que conectaba con otros puntos lejanos en la región. Algunos especulan que estos túneles fueron utilizados para el transporte, o incluso como refugios subterráneos en tiempos de catástrofes. Pero lo que es realmente desconcertante es su antigüedad. Se estima que la cuenca del Mar Negro se formó hace aproximadamente 30 millones de años, posiblemente debido al impacto de un asteroide masivo que fracturó la región. Esto ha llevado a algunos a teorizar que el túnel de mármol es mucho más antiguo de lo que se pensaba, y que pudo haber sido construido por una civilización avanzada que existía antes de los seres humanos modernos. ¿Podría ser que una civilización perdida haya creado esta red subterránea como parte de su infraestructura? Los estudios sugieren que sí. Además, otros túneles descubiertos en la región parecen apoyar esta teoría. Se ha encontrado una conexión subterránea entre Crimea y el Cáucaso, lo que sugiere que estos túneles no eran estructuras aisladas, sino parte de una red mucho más amplia que abarcaba grandes territorios. Los investigadores han señalado que las paredes de estos túneles muestran un nivel de perfección y precisión que resulta asombroso, lo que sugiere que quienes los construyeron poseían un conocimiento avanzado de ingeniería y geología. Pero quizás lo más fascinante es que a pesar de los años de investigación, el túnel de mármol sigue ocultando muchos secretos. Solo una pequeña parte ha sido explorada debido a los peligros del terreno, pero lo que se ha descubierto es suficiente para dejar a todos boquiabiertos. ¿Qué más podría haber enterrado en las profundidades de la cordillera de Chatadag? La cueva de mármol, con su impresionante túnel, sigue siendo una de las mayores incógnitas de Crimea y posiblemente del mundo. Número 3. Los túneles que conectan Crimea y el Cáucaso. Lo que parecía un simple rumor de exploradores resultó ser uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XXI. La conexión subterránea entre Crimea y el Cáucaso abrió la puerta a nuevas preguntas sobre civilizaciones desconocidas que pudieron haber habitado estos territorios hace millones de años. Los túneles no solo conectaban regiones geográficas separadas por cientos de kilómetros, sino que mostraban un nivel de ingeniería que parecía adelantado a su tiempo. La expedición que confirmó la existencia de estos túneles comenzó en la península de Crimea, donde un equipo de investigadores locales y extranjeros se adentró en cuevas que hasta entonces parecían meros accidentes geográficos. Pronto se dieron cuenta de que estaban siguiendo una ruta oculta bajo las montañas que los llevó mucho más allá de lo esperado. Los túneles no terminaban en Crimea. Después de kilómetros de exploración subterránea, los expertos llegaron a una revelación asombrosa. Estas rutas continuaban hacia el Cáucaso, cruzando bajo montañas y llanuras. Las paredes de los túneles eran algo digno de admirar. Lisas, sin imperfecciones, como si hubieran sido talladas por maquinaria moderna. Sin embargo, no existían registros históricos que indicaran el uso de este tipo de tecnología en esa época. Los túneles parecían haber sido creados con un propósito muy claro: conectar regiones distantes con una precisión milimétrica. Esto planteaba una incógnita mayor: ¿quién los construyó y para qué? Aunque las teorías variaban, una de las más populares sugería que fueron utilizados por civilizaciones avanzadas, quizá incluso por seres que hoy en día solo podemos imaginar. A lo largo de las paredes de los túneles, los investigadores encontraron restos de inscripciones que no correspondían a ningún idioma conocido. Estas marcas, aunque desgastadas por el tiempo, parecían indicar la presencia de una cultura desconocida que dejó su huella en estos caminos subterráneos. ¿Podrían haber sido rutas comerciales? ¿O acaso eran refugios para escapar de catástrofes naturales?
Ninguna de estas preguntas ha sido completamente respondida, pero los descubrimientos siguen sorprendiendo a los estudiosos de la historia. Lo más fascinante de estos túneles es que no terminaban en el Cáucaso. Algunos de los investigadores que participaron en la expedición sugieren que las rutas subterráneas podrían extenderse mucho más allá, quizás hacia Asia Central o incluso hacia el continente americano. Las pistas sobre esta posible extensión vinieron de informes de otras expediciones en la región que indicaban la existencia de ramificaciones que llegaban al Mar Caspio e incluso al Volga, la región central de Rusia. Esta teoría ha hecho que las búsquedas subterráneas se multipliquen, en un esfuerzo por trazar todo el mapa de esta red oculta. En una de las expediciones más recientes, los investigadores encontraron una cámara subterránea cerca de la cresta de Uvarov, en el monte Ares, en el Cáucaso. Este descubrimiento fue asombroso. La cámara era gigantesca, y en su centro había lo que parecía ser una especie de altar o centro ceremonial. Lo más desconcertante fue que los dispositivos que llevaban los científicos registraron niveles anormales de radiación dentro de la cámara, algo que no se esperaba en una zona tan profunda y alejada de cualquier actividad humana moderna. Algunos especulan que estos túneles podrían haber sido utilizados no solo por humanos, sino también por seres extraterrestres, una teoría alimentada por las leyendas locales que hablan de luces extrañas en los cielos y sonidos inexplicables que provienen de las profundidades de la Tierra. Aunque esto sigue siendo materia de debate, lo cierto es que los túneles entre Crimea y el Cáucaso continúan siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más intrigantes de los últimos tiempos. Número 4. La cavidad subterránea en la costa de California. En la soleada costa de California, cerca de las hermosas playas que atraen a turistas de todo el mundo, se esconde un secreto bajo tierra que ni los más aventureros podrían imaginar. En 1980, un grupo de exploradores aficionados descubrió algo más que una simple cueva. Se adentraron en una cavidad que se extendía cientos de metros bajo el suelo, pero lo que encontraron en su interior fue mucho más intrigante que cualquier formación geológica común. Era, ni más ni menos, que una de las estaciones fundamentales de un vasto sistema de túneles subterráneos. La entrada a esta cavidad pasó desapercibida durante años, camuflada entre las formaciones rocosas de la costa. Sin embargo, una vez que los exploradores comenzaron a excavar y adentrarse, descubrieron algo que los dejó sin palabras. Las paredes eran completamente lisas y brillantes, como si alguien las hubiera pulido recientemente. La extraña perfección del túnel no parecía obra de la naturaleza, sino de alguna tecnología avanzada. No había señales de desgaste, ni de la erosión típica que se espera en una estructura subterránea tan antigua. Parecía que el tiempo no había tocado estas paredes, lo que levantó serias dudas entre los expertos. Las teorías comenzaron a circular. Algunos sugirieron que la cavidad podría haber sido una base subterránea utilizada por civilizaciones antiguas, mientras que otros, más aventureros en sus ideas, creían que era una estación utilizada por visitantes de otros mundos. Lo más extraño era que los exploradores afirmaban haber sentido vibraciones inusuales en las profundidades del túnel, como si algo estuviera funcionando a niveles que la tecnología moderna aún no puede entender. El interés creció cuando los investigadores registraron una serie de anomalías electromagnéticas alrededor de la cavidad, lo que alimentó aún más las teorías de que esta no era una cueva cualquiera. Las ondas que detectaron parecían provenir de un punto mucho más profundo en el túnel, sugiriendo que el sistema subterráneo se extendía mucho más allá de lo que habían explorado. Sin embargo, avanzar en la investigación no fue tarea fácil, pues a medida que se adentraban más en el túnel, las condiciones se volvían más peligrosas. El oxígeno comenzaba a escasear y los equipos electrónicos dejaban de funcionar misteriosamente.
Uno de los datos más sorprendentes sobre esta cavidad subterránea fue su relación con los experimentos nucleares llevados a cabo en Nevada en la década de los 60. Tras una serie de pruebas realizadas en el subsuelo de Nevada, se registraron niveles anormalmente altos de radiación en una base militar en Canadá, a más de 2.000 kilómetros de distancia. La conexión parecía imposible hasta que los científicos comenzaron a investigar la posibilidad de que los túneles subterráneos, como la cavidad en California, estuvieran conectados. Los túneles no solo atravesaban el continente, sino que eran lo suficientemente profundos y amplios como para permitir que las ondas y la radiación viajaran grandes distancias bajo la superficie de la Tierra. Pero la historia de la cavidad subterránea no terminó ahí. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue el hallazgo de una extraña puerta dentro del túnel. Esta puerta, de material desconocido, parecía haber sido sellada con una tecnología que los científicos aún no han logrado descifrar. Detrás de la puerta, se descubrieron escalones de mármol que descendían hacia una zona aún inexplorada. La expedición tuvo que detenerse allí debido a la falta de recursos, pero dejó abierta la posibilidad de que detrás de esa puerta se escondiera otro de los grandes misterios de la civilización que construyó los túneles. Número 5. Los túneles misteriosos de Ecuador y su biblioteca de oro. En el corazón de la selva ecuatoriana, en un área remota y de difícil acceso, yace uno de los descubrimientos más extraordinarios de los tiempos modernos. Un vasto sistema de túneles subterráneos que parece haber sido tallado por una civilización de la que no queda rastro en la historia oficial. En 1965, el explorador argentino Juan Moritz hizo un hallazgo que asombraría al mundo. En una expedición por la provincia de Morón a Santiago, descubrió un sistema de túneles que se extendía por cientos de kilómetros bajo la selva. Pero lo más impactante no era la extensión de los túneles, sino lo que encontró en su interior. Moritz y su equipo descubrieron una entrada cuidadosamente tallada en las formaciones rocosas. Una puerta imponente que parecía más propia de un templo antiguo que de un túnel subterráneo. Al pasar por esa entrada, descendieron a más de 200 metros de profundidad, encontrándose con un sistema de túneles rectangulares y perfectamente alineados, como si hubieran sido diseñados con una precisión que superaba a la tecnología moderna. Las paredes eran completamente lisas, como si estuvieran pulidas o cubiertas de una capa de vidrio. Cada giro en el túnel era una curva de 90 grados perfecta, sin fallos ni irregularidades. Sin embargo, lo más fascinante llegó cuando Moritz y su equipo llegaron a una sala central, lo que solo puede describirse como una gigantesca biblioteca de oro. En el centro de la sala, rodeada por figuras doradas de animales que incluían lagartos, elefantes, cocodrilos e incluso criaturas marinas como cangrejos, se encontraba una mesa monumental hecha de un material desconocido, flanqueada por 7 tronos que parecían estar esperando la llegada de algún tipo de consejo antiguo. A su alrededor, pilas de discos y placas de oro cubrían el suelo, todos grabados con símbolos y jeroglíficos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. Los arqueólogos que posteriormente estudiaron el hallazgo quedaron desconcertados. Las placas de oro, de aproximadamente 1 metro de largo y medio metro de ancho, parecían contar historias de una civilización perdida. En algunas de las imágenes grabadas se veían pirámides construidas con bloques gigantescos y serpientes voladoras que cruzaban los cielos, mientras en otras se mostraban escenas que sugerían conocimientos astronómicos avanzados. Se podían ver representaciones del sistema solar, con los planetas alineados en una configuración que solo pudo haberse conocido con tecnología más avanzada que la de cualquier civilización de la que tengamos constancia en ese momento. Una de las piezas más intrigantes fue un amuleto de piedra que Moritz encontró entre las pilas de oro. El amuleto mostraba la figura de un ser humano de pie sobre lo que parecía ser un globo terráqueo.
como si simbolizara el dominio o el conocimiento sobre el mundo. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Y por qué guardaban tanta información valiosa bajo tierra en el corazón de la selva ecuatoriana? Algunos teóricos sugieren que este sistema de túneles era utilizado como un almacén de conocimientos sagrados, o incluso como un refugio para una civilización avanzada que trataba de preservar su legado ante un posible cataclismo. Otros creen que los túneles fueron parte de un sistema intercontinental que conectaba varios puntos clave del planeta, permitiendo el transporte de personas, bienes e información a través de vastas distancias sin necesidad de viajar por la superficie. Moritz, en sus investigaciones, llegó a trazar un mapa rudimentario de los túneles, revelando que no solo se extendían bajo Ecuador, sino que también conectaban con Perú y otras regiones de Sudamérica. Esto llevó a la hipótesis de que estos túneles subterráneos formaban parte de una red mucho mayor que abarcaba el continente y que tal vez se extendía incluso más allá, conectándose con otras estructuras subterráneas descubiertas en lugares tan lejanos como América del Norte y Europa. Número 6. Los túneles subterráneos bajo el desierto de Nazca. El desierto de Nazca, en Perú, es famoso por sus enormes y misteriosas líneas que forman figuras geométricas y animales visibles solo desde el aire. Sin embargo, lo que muchos no saben es que bajo ese árido paisaje se oculta otro enigma: un vasto sistema de túneles subterráneos que desafía las explicaciones convencionales. Este descubrimiento fue realizado durante los estudios del arqueólogo Erich von Däniken, quien, intrigado por las líneas de Nazca, se adentró en una investigación más profunda y encontró algo aún más asombroso bajo tierra. Estos túneles subterráneos no son el tipo de túneles que uno esperaría encontrar en un entorno natural. En lugar de ser simples formaciones geológicas, los túneles de Nazca parecen haber sido construidos con un propósito específico. A lo largo de varios kilómetros bajo el desierto, se extienden pasajes perfectamente alineados, muchos de los cuales todavía transportan agua fresca, un recurso vital en una de las regiones más secas del mundo. El hecho de que el agua fluya a través de estos túneles subterráneos, incluso después de miles de años, ha desconcertado a los científicos que han estudiado el sistema. A primera vista, podría pensarse que estos túneles fueron construidos por los antiguos habitantes de Nazca para irrigar sus tierras, pero la verdad es que su estructura es demasiado compleja para haber sido obra de una civilización tan primitiva. Los túneles tienen una precisión y una ingeniería que rivalizan con las obras modernas, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que fueron creados por una civilización mucho más avanzada que simplemente desapareció con el tiempo, dejando solo estas huellas subterráneas. Lo más desconcertante es que los túneles no solo transportan agua, sino que también parecen haber sido utilizados para otros fines. Los arqueólogos han encontrado cámaras subterráneas conectadas a los túneles, algunas de las cuales están decoradas con extrañas inscripciones y símbolos que no corresponden a ningún idioma o escritura conocida. Estas cámaras, ubicadas a diferentes profundidades, parecen haber sido utilizadas como almacenes o lugares de encuentro, aunque nadie sabe con certeza quién las construyó ni para qué. A medida que los exploradores avanzaron más en los túneles, descubrieron pasadizos que se ramificaban en diferentes direcciones. Algunos de estos pasadizos parecían terminar en abruptos acantilados subterráneos, como si los túneles estuvieran incompletos, mientras que otros conducían a salas gigantescas cuyas paredes estaban pulidas hasta un brillo similar al del vidrio. Estas salas no muestran signos de erosión, lo que indica que han estado protegidas de los elementos durante miles de años. Una de las teorías más fascinantes que han surgido es que estos túneles no solo estaban destinados a la irrigación, sino que formaban parte de una red subterránea más grande, conectada a otros puntos en Sudamérica e incluso más allá.
Se ha especulado que los túneles de Nazca podrían estar conectados con sistemas subterráneos en la Amazonía, los Andes e incluso con las misteriosas ciudades subterráneas de Ecuador y el norte de Chile. Esta idea se ve reforzada por los descubrimientos de túneles similares en otras partes del continente, que parecen seguir un patrón geométrico, como si fueran parte de un gigantesco mapa subterráneo. Otro detalle intrigante es que los túneles de Nazca parecen alinearse con las famosas líneas de la superficie. Algunos estudios sugieren que las líneas de Nazca podrían haber sido utilizadas como una especie de guía para los túneles subterráneos, una teoría que ha ganado fuerza debido a la precisión con la que ambos sistemas parecen estar conectados. Si esto fuera cierto, implicaría que los constructores de los túneles no solo dominaban la ingeniería subterránea, sino que también tenían un conocimiento avanzado de la geografía y la astronomía. Número 7. Los túneles subterráneos de los Tatras y los Beskídes. Entre las imponentes montañas Tatras y los Beskídes, en la frontera entre Eslovenia y Polonia, se esconde uno de los secretos mejor guardados de Europa. Una red subterránea de túneles tan vasta que algunos aseguran que conecta no solo países, sino continentes enteros. Esta región, conocida por sus paisajes montañosos y bosques densos, ha sido durante siglos el centro de leyendas locales sobre pasadizos secretos bajo tierra. Sin embargo, fue solo en las últimas décadas que se empezó a confirmar la existencia de estos túneles, y lo que se descubrió dejó a todos perplejos. El punto de partida de esta misteriosa red es una montaña llamada Babiágora, también conocida como la Reina de los Beskídes, con una altura de 1.725 metros. Durante siglos, los lugareños han contado historias de túneles secretos bajo esta montaña, pero pocos las tomaban en serio. Todo cambió cuando un hombre llamado Vincent decidió investigar una antigua leyenda familiar. En los años 60, él y su padre se aventuraron a la montaña siguiendo las indicaciones de su abuelo, quien afirmaba haber visto una entrada secreta en las laderas de Babiágora. Después de varias horas de caminata, finalmente encontraron lo que estaban buscando: una roca que sobresalía de la montaña. A simple vista parecía una formación natural, pero al moverla, dejaron al descubierto una gran entrada ovalada, lo suficientemente ancha como para que pasara un carruaje tirado por caballos. La superficie de las paredes interiores era tan lisa y brillante que reflejaba la luz como un espejo. Los dos hombres, asombrados, decidieron adentrarse en el túnel. El pasadizo era recto como una flecha, sin curvas ni imperfecciones, y parecía extenderse hacia el infinito. Mientras avanzaban, llegaron a una sala gigantesca que los dejó sin aliento. La sala, con forma de barril, tenía varios caminos que se ramificaban en diferentes direcciones. Algunos de estos caminos eran circulares, mientras que otros tenían una sección triangular, algo que nunca habían visto antes en ninguna estructura conocida. Pero lo más desconcertante fue lo que su padre dijo en ese momento. Estos túneles conectaban con otros países y continentes. Número 8. La red de túneles y cavernas bajo el monte Shasta. En la mística montaña de Shasta, ubicada en el norte de California, se oculta un secreto que ha alimentado las leyendas locales durante generaciones. Una vasta red de túneles subterráneos que se cree conecta con otros lugares distantes, e incluso, según algunos, con civilizaciones perdidas. El monte Shasta siempre ha tenido un aura de misterio, desde relatos de seres míticos hasta avistamientos de ovnis. El lugar ha sido el epicentro de teorías esotéricas. Pero lo que se descubrió bajo la montaña supera incluso las historias más fantásticas. Todo comenzó cuando una pareja de exploradores, Iris y Nick Marshall, decidieron adentrarse en una zona poco conocida de la montaña, cerca de una formación rocosa llamada Casa Diablo. Lo que esperaban encontrar era una simple cueva, pero lo que hallaron fue algo mucho más desconcertante.
Al internarse en la cueva, descubrieron que las paredes eran lisas y pulidas, como si hubieran sido trabajadas por manos humanas o algo más. El brillo de las paredes era tan intenso que reflejaba la luz de sus linternas, lo que les hizo pensar que no estaban ante una cueva natural, sino ante una construcción deliberada. A medida que avanzaban, comenzaron a notar extraños jeroglíficos grabados en las paredes, símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. La cueva no solo era profunda, sino que parecía conectarse a una red de pasadizos más compleja de lo que podían imaginar. Los túneles se ramificaban en diferentes direcciones, algunos descendiendo a profundidades aún mayores. Lo más inquietante fue el sonido. Un zumbido, suave pero constante, parecía emanar de las profundidades, como si algo estuviera en funcionamiento muy por debajo de ellos. Fue en ese momento cuando los Marshall decidieron retroceder, abrumados por la sensación de que estaban invadiendo un lugar que no debían. Sin embargo, su descubrimiento no pasó desapercibido. La noticia de una red subterránea bajo el monte Shasta comenzó a circular entre los círculos de investigadores y arqueólogos aficionados. Lo que siguió fue una serie de expediciones no oficiales, todas ellas tratando de desentrañar el misterio de estos túneles.